Bien, ahora sí, muchachos, buenos días. Vamos a trabajar en el tema de gasto y flujo. Esta es la asignatura de física aplicada de 11º grado. Profe, usted en las guías siempre pone décimo o noveno. Es nostalgia, Anielka. Ay, sí, No, como no, sí. el profe no ha superado que pasamos. Sí, todavía los miro igual de chaparro, ve, digo, de pequeños en edad. Bien, entonces vamos a trabajar en la clase de física aplicada. En el caso de hoy vamos a trabajar el tema de gasto y flujo. Eh, Primero, déjenme decirles bienvenidos. Vamos a definir primero que en el caso de qué es el flujo y el gasto, es una rama de está dentro de la rama de la hidráulica, perdón, y en el parte de la hidrodinámica. Básicamente el flujo y el gasto, cuando hablamos de gasto, nos estamos refiriendo al caudal que pasa por una tubería. Generalmente se utiliza para tuberías. Ya el flujo sí puede aplicarse a otros tipos a otros medios, pero cuando hablamos de gasto nos estamos refiriendo básicamente al flujo de líquido, de un líquido que pasa por un líquido o un fluido que pasa por una tubería. Entonces, ¿para qué nos sirve esto del gasto y el flujo? Para saber eso del flujo del gasto, ¿para qué nos serviría? Pues ayudas a conocer la presión que tienen las tuberías, ayuda a saber cuánto es el líquido que puede pasar por una tubería y cómo se comportaría el líquido dentro de esta misma. Este tipo de temas se utilizan bastante en las presas hidroeléctricas debido a que se tiene que saber este tipo de detalles para que las turbinas puedan trabajar correctamente, porque si el flujo es muy poco, entonces la turbina no podría hacer la función para la que está diseñada, ¿verdad? Entonces, hay formas de acelerar y disminuir el flujo dependiendo de la tubería. Entonces, por eso es importante eso de conocer el flujo y el gasto. En el caso de ustedes, pues la clase de física, como todavía estamos con la formación de fundamentos, pues esto les va a servir en el caso de si ustedes quieren entrar a la universidad y escoger una rama de la ingeniería, les va a servir como una base. Bien, entonces, algunos puntos importantes que vamos a tratar sobre la hidrodinámica es que los líquidos en su totalidad son incompresibles, o sea que no se pueden comprimir. Algunos líquidos son más viscosos que otros, pero en su, en su totalidad ninguno de ellos se puede comprimir. O sea que, dígame, Lenny. ¿Hay algunos ejemplos que pueda dar para esos tipos de líquidos que no se puedan comprimir? Ninguno, en su totalidad. Ah, en su... O sea, ningún líquido se puede comprimir. Bien, Ah, ok. entonces debemos considerar despreciable, dice la viscosidad, o sea, que no se toma en cuenta la viscosidad, recordando que estos principios son en el caso de los flujos ideales, ¿verdad? Por lo que evitaremos la resistencia al flujo, así como imitar las pérdidas de energía mecánica producidas por la viscosidad. Bien, el flujo debe suponerse estacionario o estable, ya que esto ocurre cuando la magnitud de la velocidad de toda partícula de líquido es similar al pasar por el mismo punto. Ahora, aquí tenemos un gráfico, un dibujito, donde vemos la tendencia de una partícula pasando por un punto. Este enunciado que vemos acá nos muestra, bueno, nos define lo que está pasando aquí en este momento. Vemos acá, aquí vemos una línea, parecería que el flujo es un todo, ¿verdad? Y las partículas están pasando en un orden aleatorio, pero en realidad, en el caso del flujo,
vamos a ver que, bueno, creo que en esta presentación no lo puse, pero vamos a ver que las partículas o las moléculas de agua o de lo que sea de líquido que está circulando van unidas en una cadena. Y hay muchas cadenas de los líquidos, o sea, van una serie de moléculas una tras la otra y crean una especie de hilo que es las líneas de flujo. En el caso de las líneas de flujo, pues vamos a ver que estas, todas van pasando, todas las moléculas que están en esta misma línea de flujo pasan por todos los mismos puntos que pasaron las anteriores. ¿Entienden eso? Sí. Bien. Ahora, ¿a qué se le llama gasto? El gasto es un concepto en física que advierte que cuando un líquido fluye a través de cierta tubería, hay una relación entre el volumen del líquido y el tiempo que se tarda en fluir. Básicamente eso es lo que vamos a calcular con el gasto. Aquí vemos la fórmula de gasto. Gasto es igual a volumen sobre tiempo. Y el gasto se representa con la unidad de metros cúbicos por segundo. Como en el caso de volumen, el volumen se utiliza para medir espacio, o sea, la cantidad, el espacio que ocupa un cuerpo, se mide en metros cúbicos, ya que ese tiene altura, ancho y profundidad. Bien. En el caso de la B, mencionaba aquí que es el volumen siempre va a estar en metros cúbicos. Esto según los estándares de las unidades básicas del sistema internacional. Se trabaja en metros, la unidad con la que se debe manejar gasto es metros cúbicos por segundo. El tiempo, pues ya vemos acá, es la unidad del segundo. Pero también hay otra fórmula para calcular lo que es el gasto. Y aquí tenemos, en el caso del gasto, también podemos utilizar el área transversal de la tubería y la velocidad con la que está circulando el líquido. Bien. Entonces, aquí vemos, para calcular el volumen, es igual Área transversal. el área transversal por la velocidad por el tiempo. Y aquí despejando para calcular el gasto, vemos acá que tenemos área transversal por velocidad por tiempo y tiempo aquí se elimina para quedarnos la ecuación de gasto al final, solo como área por velocidad, área transversal por velocidad, donde la G representa el gasto, la A representa el área transversal de la sección y la V minúscula significa la velocidad del líquido, que estaba en metros por segundo, ¿verdad? Magnitud de la velocidad que se mide en metros sobre segundo. Sí, estamos hablando de velocidad. La unidad de velocidad es metros por segundo. Aquí tenemos el resumen de las fórmulas. Las fórmulas para gasto serían dos. En el caso de cuando tenemos volumen y tiempo, pues sería esta, volumen sobre tiempo. Y en el caso de cuando nos den área transversal y velocidad, pues sería esta, área transversal por la velocidad. ¿Preguntas hasta ahí? No, creo que no. Ok. Bueno, pero si en la fórmula se muestra la manera ahí, ¿por qué no utilizaba la otra? Que sería gasto igual a área transversal por tiempo entre tiempo. Acá, perdón. Aquí. ¿Que por qué no se muestra así? Recuerde que términos semejantes a distintos lados de una ecuación se pueden eliminar. Entonces aquí tiempo se elimina con este tiempo. Entonces resumiendo la fórmula sería área transversal por velocidad, debido a que la unidad de tiempo se eliminó acá. Ok, ya entendí. Bueno, gracias. Bien. Entonces, ¿qué es el flujo? Bien, así como vimos el concepto de gasto, el flujo no es más que la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en la unidad de tiempo. Estos conceptos de flujo y de gasto sí tienen que copiarlos en su cuaderno. Si no los tenían, tienen que copiarlos. No sé si se los dejé de tarea que investigaran eso, creo que me parece que sí. Y la fórmula para gasto es la siguiente, entonces sería masa sobre tiempo. En este flujo se va a utilizar la densidad del líquido, ¿cierto? Sí, correcto. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante.
donde decía F acá es el flujo en kilogramos por segundo. Esto es importante. La unidad con la que se va a trabajar flujo es kilogramos sobre segundo. La M es para masa, que esta debe estar en kilogramos. Si el ejercicio se les da gramos a ustedes tienen que hacer la conversión de gramos a kilogramos, ¿verdad? Si Ok. se los dan en minutos o horas, entonces hay que hacer la conversión de tiempo para segundos. ¿Listo? Ujú. Bien. Pero así como el gasto dice, existen otras fórmulas derivadas para el caso del flujo también. Existen algunas fórmulas que son derivadas. Tenemos acá en el caso de la densidad es igual a masa sobre volumen. Despejando de Sí, esto, sería para masa, entonces sería densidad por volumen. Entonces, despejando para flujo sería igual a densidad por volumen sobre tiempo. Entonces, aquí vemos que podemos utilizar también esta otra fórmula para calcular, para hacer la cuestión de gasto. gas. Tenemos acá volumen por tiempo, es lo mismo que gasto, ¿verdad? Mm, Volumen sobre tiempo es igual a gasto, entonces podemos decir que flujo es igual Sí. a gasto por densidad, porque aquí estamos, aquí simplemente venimos y tomamos la unidad de volumen y tiempo y la sustituimos por la unidad de gasto. ¿Claro eso? ujú. Sí. Ok. Y aquí tenemos el resumen de las fórmulas para flujo. Tenemos flujo es igual a la masa sobre el tiempo, en el caso de que el ejercicio nos proporcione masa y tiempo, o podemos obtenerlo también multiplicando el gasto por la densidad, en el caso de que tengamos estas dos unidades. Bien, aquí Sí. tenemos el primer ejercicio de ejemplo. Dice calcular el gasto de agua que pasa a través de una tubería al fluir a razón de 1.8 metros cúbicos, perdón, con un volumen de 1.8 metros cúbicos en medio minuto, dice. Entonces, lo que están pidiendo acá es el gasto, ¿verdad? Vamos a calcular el gasto y para eso simplemente venimos y sacamos los datos. Tenemos el caso del volumen. El volumen nos lo da aquí, es 1.8 metros cúbicos. Y en el caso del tiempo nos dan, como les decía aquí, hay que hacer las conversiones para segundos, ¿verdad? Nos dan 0.5 minutos y como un minuto tiene 60 segundos, entonces 0.5 sería equivalente a 30 segundos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ujú. Ya tenemos el dato del tiempo y tenemos el dato del volumen. Ahora simplemente aplicamos la fórmula de volumen entre el tiempo, 1.8 entre 30 segundos, y lo corroboran por favor ustedes en su calculadora. A ver si da 0.06. Sí. Sí, correcto. Entonces, el resultado sería 0.06 metros cúbicos por segundo. ¿Estamos bien Simplón. ahí? El ejercicio estaba simple. En realidad los ejercicios de gasto son sencillos. Bien. En caso de una fórmula en la que no hubiera volumen o que no hubiera tiempo, sería un despeje, ¿cierto? Sí. Oh, no. Oh, me comí el ejercicio 2. Vamos a... Denme un segundito. Voy a ver dónde está el ejercicio 2. Bien, solo vamos a ver esto acá. Tenemos, para calcular el tiempo, dice que se tarda en llenarse un tanque cuya capacidad es de 8 metros cúbicos al suministrarse un gasto de 60 litros por segundo. Ahora, como les decía, en el caso del gasto, nosotros no podemos utilizar otra unidad que no sea metros cúbicos. Entonces, para esto, vamos a hacer una conversión de los 60 litros por segundo a metros cúbicos, ¿bien?
Entonces colocamos primero los datos. Tenemos 8 metros cúbicos y tenemos un gasto de 60 litros por segundo. Entonces hay que hacer una conversión ahí para pasarlo de litros a metros, ¿verdad? Aquí vemos la conversión. Tenemos los 60 litros por segundo, donde litros, como aquí está multiplicando, tiene que pasar a dividir acá. Y vamos a ver que 1000 litros equivalen a un metro cúbico, ¿verdad? ¿Es correcto? Correcto. Entonces, tenemos 60 por 1, 60, ¿verdad? Entre 1000 da 0.06 metros cúbicos por segundo. La unidad de segundos no la vamos a sustituir porque esa es la que necesitamos. ¿Bien? Ujú. Ok, ahora sí, ya tenemos, tenemos el gasto. Y podemos despejar para el tiempo, porque el ejercicio nos dice cuánto tiempo se tardaría en llenarse, ¿verdad? El tanque. Entonces, despejamos para tiempo para saber cuál sería el tiempo que necesitamos para que el tanque se llene. Entonces, aquí simplemente pasamos, como aquí tiempo está multiplicando, va a pasar a dividir acá, porque no podemos pasar volumen para acá, porque eso nos quedaría una fracción, nos quedaría 1 sobre t. Y eso es un poquito más difícil de sustituir. Entonces, vamos a pasar primero t a la par de g, t por g, ¿bien? Y luego, una vez que tengamos t a este lado, vamos a pasar g a este lado también. Entonces, como g va a quedar multiplicando acá por t, entonces pasamos g nuevamente acá y nos quedaría t igual a v sobre g, que sería volumen sobre gasto, ¿verdad? Sí. Ok, y como ya teníamos el caso del volumen, el dato ya lo da el ejercicio, que serían 8 metros cúbicos, lo dividimos entre el gasto que tenemos ya, que era la conversión, que es 0.06 metros cúbicos por segundo, y aquí tenemos la división, que sería 133.33, si me ayudan a corroborarlo. Sí. Bien, ahora, como aquí tenemos metros cúbicos que están multiplicando y aquí están dividiendo, podemos venir y eliminar metros cúbicos con metros cúbicos, ¿correcto? Sí. Y la unidad que nos queda al final serían segundos nada más. ¿Listo? Sí. Entonces, la respuesta sería que aproximadamente en, bueno, 2 minutos dice ahí, pero realmente son 133.33 segundos. Esto hay que dividirlo entre 60, ¿verdad? Para que nos den los 2 minutos con 22 segundos. Divídanlo entre 60, ¿verdad? Si es correcto, los 2 minutos con 22. Sí. Eso va. Bien, pues. Ahora sí, vamos a ver el ejercicio número 3. Dice, determine el diámetro que debe tener una tubería para que el gasto sea de 0.5 metros cúbicos por segundo a una velocidad de 6 metros por segundo. Bien, entonces aquí lo que nos están pidiendo es el diámetro de la tubería, ¿verdad? Entonces, sacamos los datos acá, tenemos gasto es igual a 0.5 metros cúbicos por segundo y tenemos el volumen, la velocidad, perdón, que son 6 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí, en el caso, vamos a utilizar la fórmula para calcular gasto, área transversal por velocidad. Tenemos esta y esta ecuación. Bueno, tenemos estos dos valores, el gasto y la velocidad. Entonces vamos a despejar para área transversal, ¿verdad? Entonces, despejando, nos quedaría área es igual a gasto sobre velocidad. ¿Correcto? Sí. Ok, se nos acabó el tiempo, Cipotes. No, ¿verdad? Faltan 10 minutos. Sí, 10 minutos. Bueno, yo creo que terminamos. Solo va a ser el repaso ahorita de lo de gasto y vamos a quedar pendientes con lo de flujo para la siguiente clase, porque a las 10 tengo clase con décimo, entonces no me puedo extender mucho. Vamos a trabajar ahorita solo los ejercicios de repaso de gasto y la siguiente clase que va a ser ¿qué otro día tenemos clase? Mañana creo. Mañana también. Creo, o el lunes. ¿Cuántos días a la semana tenemos clase con ustedes? Déjame revisar.
Tenemos el martes y el jueves. Ok, entonces la siguiente clase Mañana sería... Mañana también. Sí. Mañana también. 3 días a la semana tenemos. Ujú. Bueno, vamos a ver si puedo agendar una clase para mañana. Yo les confirmo más tarde para que terminemos en lo de este tema. Entonces, bien, entonces tenemos acá ya despejado área para área transversal, que sería igual a gasto sobre la velocidad. Y sustituyendo los valores tenemos que serían 0.5 metros cúbicos por segundo entre 6 metros por segundo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos metros cúbicos por segundo, se eliminan en el caso de las dos. Perdón, como aquí está multiplicando y aquí está multiplicando y este está multiplicando y este está dividiendo, se eliminan los segundos. Y aquí se elimina uno de los metros cúbicos, ¿verdad? Esta M se elimina con uno de aquí, porque aquí hay tres unidades de metro. Entonces se elimina una y nos quedan metros cuadrados, ¿verdad? Ok, ¿Por ahora... qué, por qué metros cuadrados y estaba en metros cúbicos? Ok, bien, explico de nuevo. Aquí tenemos metros multiplicando, aquí hay metros dividiendo, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Se Entonces, le se resta. elimina uno de estos metros porque aquí hay 3 metros cúbicos, hay 3 unidades de metro. Entonces, una de las metros Sí. se elimina con una de acá y entonces nos quedan metros cuadrados. Bueno, ya entendí. Correcto, bien. Y la unidad de segundos pues se elimina por completo. Aparte de eso, estamos buscando área. El área debe estar en metros cuadrados. Ok. Bien, ahora, como lo que nos están pidiendo es el área de la tubería que vamos a trabajar, lo que el ejercicio nos pide es el área de la tubería, entonces tenemos que utilizar la fórmula de área para un círculo, debido a que las tuberías son circulares, ¿verdad? Entonces, vamos a despejar aquí para D, vamos a pasar 4 a este lado, ¿sí? Y también vamos a pasar pi como aquí está multiplicando pi, va a pasar a dividir, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, aquí nos quedaría distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado va a ser igual a 4 veces a por pi. Pero para eliminar el cuadrado de distancia, debemos elevar Se tiene. darle raíz cuadrada a los dos, ¿verdad? Entonces, al sacarle raíz cuadrada, Ajá. se elimina el cuadrado de distancia, pero nos queda raíz cuadrada acá. Entonces, despejando la fórmula sería distancia igual a la raíz cuadrada de 4 veces el área transversal, perdón, sobre pi. ¿Claro esto? Ujú. Bien. Y vamos a ver la última diapositiva, que sería, aquí ya tenemos despejada la fórmula, entonces simplemente hay que sustituir. Vamos a sustituir aquí, en el caso pues 4 es un valor fijo. 4 es un valor fijo y lo multiplicamos por el área que nos dio, 0.0833. Esto era, ¿verdad? Y aquí está, 0.0833. Entonces, y eso sobre el valor de pi. Luego, hacemos esta multiplicación, hacemos la división del resultado entre esto y le sacamos raíz cuadrada, debe dar 0.326. Si me ayuda a corroborar, por favor. 4 por 0.0833 entre el valor de pi, que sería 3.1416, y una vez que ya tengan el resultado, le sacan raíz cuadrada. Debe dar 0.326 metros. Sí, así va. Excelente. Perfecto.
Bien, sí, pues nos vamos a quedar entonces hasta ahí el día de hoy. Espero que les haya servido esto de la clase de hoy para resolver los ejercicios de gasto que están en la plataforma. No son tan complejos, realmente los ejercicios que les subí son ejercicios sencillos. Me imagino que no van a tener problemas ya con esta clase. Bueno, pues, muchas gracias. Igual voy a subir este video a plataforma. Entonces, para que ustedes estén pendientes, por si quieren volver a verlo. Y igual le voy a mandar el link al profe Alejandro para que lo suba al grupo de padres y así ustedes también se los puedan compartir a ellos el link porque los videos los estoy subiendo a YouTube. Entonces, de ahí los pueden ver directamente de YouTube sin necesidad de descargarlos. Bien, muchachos, entonces esto sería todo por hoy. Hasta mañana, si es posible. Si no, hasta el martes. Bueno, me retiro, profe. Bueno. Pasen buen día. Muchas gracias.